Muy buenas noches de nuevo, continuamos aquí en Camia Madrid, la última parte del programa que va a ser relacionado con la Navidad, pero también en su ámbito más legal. Como hemos comentado al principio, esas cenas de Navidad en las que ahora tiene todo el mundo, las míticas con los compañeros para empezar bien el año, pues pueden acabar en un despido laboral. Tenemos aquí para hablarnos más de este asunto a Sergio Herrero, él es abogado de Legalita. Muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos, estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Pues Sergio, como acabo de comentar, hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo actuamos delante de nuestros jefes, de nuestros compañeros, porque puede acabar todo en un despido. Bueno, no hay que ser alarmista tampoco, la verdad, pero sí que es verdad que en la cena de Navidad, en esos eventos, pues se sigue un poco estando en el ámbito laboral. Y hay que tener un poquito de cuidado y responsabilidad, porque bueno, la imagen y la reputación de la empresa se sigue proyectando hacia el exterior, por un lado, y por otro lado seguimos compartiendo un centro con nuestros compañeros de trabajo que siguen teniendo derecho a que se respete su dignidad, su intimidad, y por tanto pues hay que ser prudentes, sí, claro, en este tipo de situaciones. Sin embargo, también, Sergio, hay que matizar un poco entre lo que es, por ejemplo, hacer un insulto o hacer broma a un compañero o un superior. ¿Esto puede suponer un despido o más una sanción? El despido es la sanción más grave que te puede imponer la empresa, entonces está pensada para incumplimientos que tengan cierta gravedad. No cualquier cosa que pueda ocurrir en una situación así puede justificar un despido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el artículo 56 del estatuto sí que marca claramente, perdón, el artículo 54 claramente las situaciones que pueden provocar un despido, y entre ellas está, por ejemplo, las ofensas graves a un compañero o al empresario. No digamos ya si se trata de una agresión física. Esas situaciones desde luego van a motivar un despido, incluso aunque estemos en el ámbito laboral. Al principio generó diversas dudas entre la jurisprudencia y los tribunales, porque claro, uno puede pensar que cuando sale fuera de la empresa ya puede hacer lo que quiera y que no tiene consecuencias legales, por lo menos desde el punto de vista laboral. Pero cada vez hay más pronunciamientos judiciales que vienen a entender que en esta situación de una cena de empresa se sigue prolongando la situación de un ámbito laboral, y por tanto ciertos incumplimientos o ciertas situaciones que se produzcan allí pueden tener consecuencias disciplinarias. ¿Atendéis vosotros, Sergio, en Legalita muchos casos como este tras las Navidades? Afortunadamente no. Hay que decir que por eso te decía de que no hay que ser alarmista, porque no suelen darse muchos casos, ¿no? Son casos muy puntuales, pero la verdad que son muy anecdóticos y que llaman mucho la atención. Entonces, bueno, pues saltan en los medios de comunicación y son curiosos, ¿no? Entonces, bueno, pero no, afortunadamente no es una situación que se genere muy habitualmente y no da muchos problemas en Legalitas, por lo menos. Tampoco podría ser, Sergio, motivo de despido, por ejemplo, una borrachera entre amigos, pero entre compañeros de trabajo, porque claro, mezclamos barra libre, cena de empresa, fin de año. La borrachera en sí no es el problema es lo que tú hagas con esa borrachera o las consecuencias que puede llevar el que tú te emborraches en una situación así y lo que puedas hacer a consecuencia de eso, porque efectivamente ya estás fuera del ámbito laboral y es una situación distendida y claro que se puede beber, ¿vale? Pero bueno, si el consumo de alcohol te va a llevar a decir algo inapropiado, a hacer una broma de mal gusto, a ofender a alguien de manera grave, no digo ya si se trata de una situación de acoso o incluso de acoso sexual, podemos pensar, pues esas situaciones, claro, pueden conllevar una cierta gravedad y pueden suponer una sanción. Pero en sí lo que es beber una copa, no, porque lo que se castiga en el Estatuto de los Trabajadores es la embriaguez o la toxicomanía habitual, pero en el centro de trabajo. Por lo tanto, aquí estamos fuera del centro de trabajo y ahí no nos podrían sancionar por eso, por beber una copa de más, sino por aquello que podamos hacer en esa situación. Claro. ¿Qué pasa, Sergio, si al día siguiente de la cena de empresa llegamos visiblemente afectados con resaca? Pues justamente lo que acabo de decir, ahí sí, porque ahí ya estaríamos en el centro laboral. Pero ¿puede suponer una sanción o un despido en este caso? El estatuto puede suponer desde luego una sanción. Un despido quizá no, porque la ley laboral exige que ese comportamiento sea de cierta gravedad y que sea habitual. Entonces, si estamos hablando de un hecho puntual, un despido procedente no lo va a poder motivar, sin duda alguna, por un hecho puntual de un solo día. Pero sí que podría acarrear una amonestación, una sanción,
y si esta conducta se repitiera de manera reiterada, por supuesto sí que podría conllevar un despido, ¿sí? Otro tema también importante con el que se juega mucho en la cena de empresa son los móviles. Ahora que estamos todo el día pegados a la pantalla del móvil, hacemos grabaciones, subimos fotografías, pueden que nuestros compañeros, incluso superiores, estén un poquito visiblemente afectados. Tenemos que tener mucho cuidado con estas acciones, con quién compartimos la fotografía y demás. Tenemos que tener cuidado porque aunque pensemos que no, cualquier publicación de una fotografía en una red social, y por una red social podemos entender incluso un grupo de WhatsApp más o menos amplio, ya es una red social, pues necesita el consentimiento expreso o al menos tácito de la persona que aparece en esa fotografía. Es verdad que si nosotros creamos un grupo de WhatsApp que tenga por objeto justamente a lo mejor la cena de empresa, pues ese consentimiento tácito ya se está dando, porque si creas un grupo sabes que es para eso, entonces normalmente no va a haber ningún problema. Pero incluso aún así ese consentimiento siempre es revocable, es decir, que si tú subes una fotografía y esa persona en la fotografía no se ve bien o no se gusta y te pide que la quites la fotografía, estás obligado a retirarla, ¿vale? Lo mismo en una red social, en Facebook o en cualquier otra, en Instagram. Si alguien que aparece en una fotografía te requiere para que la retires de la red social, estás obligado a hacerla. Y en teoría además debes recabar su consentimiento para poder publicarla. Yo utilizo mucho el difuminar la imagen. Cuando publico alguna fotografía en alguna red social y aparece alguien que yo pienso que no me ha dado el consentimiento, no se lo he podido pedir, pues le difumino la imagen para que no se le pueda identificar. Lo que no puede ser es que le puedas identificar. Ajá. Si esa persona me pide, por ejemplo, retirar la imagen, pero yo en lugar de retirarla difumino, ¿sería válido por eso? Sí, si no se puede identificar a esa persona, sí, ese es el kit de la cuestión. Claro, mientras no sea identificable. Sí, claro, mientras no sea identificable. Si esa persona es capaz de reconocerse, es que de alguna manera a lo mejor sí que puede ser identificada. Claro, y eso sí que puede suponer un problema legal. Puede suponer un problema. Afortunadamente no suele dar muchos problemas en los tribunales, jurídicamente no suele haber muchos problemas. Alguna sanción de la Agencia de Protección de Datos ha habido, pero normalmente entre particulares no, y sobre todo cuando se recaba a la otra persona o se la exige que retire la fotografía y lo hace, normalmente no da ningún problema, porque tampoco la gente en general es lega en derecho y no tiene por qué conocer esas circunstancias, entonces se suele disculpar. Lo importante es que si alguien se ve ofendido o ve lesionado su derecho a la imagen y nos pide por favor que retiremos una imagen que aparece suya en una red social que nosotros hemos subido, que lo hagamos de manera inmediata. Claro, pero es importante saberlo porque hay una frase típica, ¿no?, que se dice el abogado, que el desconocimiento de la causa no exime, ¿no?, efectivamente, pero bueno, yo por mi experiencia se suelen disculpar ese tipo de cuestiones, porque nadie va a demandar a otro. Para tú demandar a otro por una lesión de tu derecho a la imagen, primero le tienes que requerir extrajudicialmente. Y si tú la has requerido extrajudicialmente y él ha retirado la imagen, ya el daño se ha minimizado y normalmente eso no va a llegar a un tribunal. Otra pregunta que te quería hacer son si tú, por conocimiento de primera mano, que conoces el tema, si las sanciones o los hechos de despido suelen ser parecidos en las diferentes empresas. Bueno, cada una tiene su... Es muy casuístico, es decir, por eso hay tanta jurisprudencia contradictoria y muchas veces hechos que parecen muy parecidos, en un caso dan lugar a un despido disciplinario procedente y en otro caso se considera que es improcedente. Es lo bonito del derecho también y el margen que nos da un poco a los abogados, ¿no?, para poder defender los intereses de nuestros clientes, tanto si representamos a la empresa como al trabajador, que hay mucha inseguridad jurídica porque la ley marca las situaciones en las que uno puede despedir, pero luego hay que analizar si ese hecho concreto tiene la suficiente gravedad o existen atenuantes que puedan disculpar la actuación del trabajador. Entonces ahí hay mucho margen para la negociación y también para la discusión. El protocolo de legalitas, Sergio, cuando llega a vuestras manos un caso de este tipo, ¿cuál sería? ¿La persona se pone en contacto con vosotros y cómo actúa? Sí, primero se hace un primer filtro. Nosotros damos un servicio absolutamente integral. Primero damos un asesoramiento telefónico y si esa persona ya nos llama con un problema porque ha sido sancionado o despedido, tras el primer asesoramiento le derivamos a un despacho de nuestra red y le damos un servicio completo, le defendemos en sus intereses, tanto empresas como trabajadores. A veces que nos llaman también clientes que son empresarios o pequeños autónomos que necesitan poder sancionar a un trabajador que no cumple adecuadamente su trabajo y también se le asesora y se le explica y se le redactan las cartas de despido y luego se le defiende en juicio. Sí. Sergio, y además de temas más laborales, que es lo que tú nos has contado, ¿no?, en la cena de empresa también, además de la Navidad, además de la cena de empresa, también está el tema de compartir el décimo de lotería con otra persona y demás. También atendéis casos de este tipo, me imagino.
Yo te quiero ya preguntar a nivel personal, tú ya que eres abogado, aunque laboralista, pero bueno, entiendo que también toca este tema. Aprovecha. Sí, yo tengo un 10º de lotería, lo he compartido con una persona de confianza, mando mi foto por WhatsApp y con eso me doy, como dicen, con un canto en los dientes. ¿Qué puede suceder ahí? Si es una persona de confianza, yo te diría que lo siguieras haciendo, yo también lo hago, ¿vale? Las nuevas tecnologías permiten ese tipo de situaciones y yo estoy a favor de las nuevas tecnologías. Lo que pasa que es verdad que muchas veces se generan dudas e inseguridades jurídicas, ¿no? Porque no tiene la misma carácter probatorio a lo mejor un WhatsApp que el sistema tradicional de la fotocopia y la firmita, que yo sigo aconsejando más para compartir, decimos, con personas que no tenemos tanta confianza. Pero el WhatsApp es perfectamente válido. Si lo haces así, te aconsejo que se vea bien en la fotografía el 10º completo, y que claramente especifiques en un mensaje con quién lo compartes. Si eres tú la depositaria, que lo hagas constar, es decir, que tú eres la depositaria. Incluso sería recomendable que no lo hicieras en un grupo de WhatsApp, o que crearas un grupo de WhatsApp específico si lo vas a compartir con varias personas, para no crear malos entendidos, porque tú lo puedes poner en un grupo y a lo mejor solamente lo quieres compartir con cierta persona de ese grupo, e incluso aunque lo hagas mención, el hecho de publicarlo en un grupo puede conllevar a cierto malentendido. Entonces, o se lo mandas directamente de manera particular, o creas un grupo específico con aquellos con los que quieres compartir el 10º. Pero sí, es una fórmula válida. Cualquier prueba de esas características se puede admitir en derecho y puede servir como prueba de que se ha compartido un 10º, ¿sí? Sí, por ejemplo, como tú acabas de comentar, comparto mi 10º de lotería, una foto en un grupo, y solo de ese grupo quiero compartirlo con una persona en específico. Imagínate que luego por la suerte de la vida te toca y una persona de ese grupo dice, no, es que tú me dijiste que sí que lo iba a compartir conmigo. ¿Cómo se puede solucionar este caso? Bueno, habrá que ver el caso. ¿Tú incides en que si es de confianza? Normalmente no suele problema, por eso es aconsejable siempre prevenir mejor que curar. Es decir, si no quieres compartir un 10º con una persona que está en ese grupo, no pongas el 10º en ese grupo. Crea un grupo específico con las personas con las que quieres compartir el 10º, o mándaselo directamente a él en un mensaje privado. Ese es el consejo que yo te daría. Bueno, quedamos también con ese consejo, Sergio, que es bastante importante en esta fecha. Y bueno, muchas de las cosas que te he preguntado pues parecen temas sencillos que pueden no tener consecuencias legales, pero siempre está muy bien asesorarnos. En Legalitas tenéis también un teléfono, como has comentado, gratuito, y además una web en la que vienen muchísimas de las preguntas que nos hacemos cotidianamente. Cuéntanos un poquito también algunas otras preguntas que se puede hacer la gente que desconozca que tienen consecuencias legales. Pues pueden preguntar de todo. Además tenemos un servicio que para una primera consulta es gratuita, pueden formularla allí y se les contesta, para que conozcan el servicio, lo puedan probar y si les gusta pues ya contratarlo. Cualquier tipo de situación doméstica o profesional, es que la casuística es tan variada que... Claro, que muchas veces cualquier cosa que se nos ocurra puede preguntar ahí. ¿Sí? Y que cualquier cosa que se nos ocurra también, aunque nosotros no creamos, puede llevar a tener consecuencias legales que nosotros desconocemos. Por supuesto que sí. Por eso siempre está bien asesorarse. Ya finalmente, para terminar, Sergio, cuéntanos alguna recomendación a tener en cuenta en esa cena de Navidad, como has dicho. Sentido común y no bajar la guardia, ¿no? Sí, esa sería la idea, ¿no? Es decir, seguimos estando en un entorno laboral y por tanto, aunque evidentemente es un entorno más relajado y se va a respetar siempre la libertad de expresión y puedes decir lo que quieras y opinar, pero bueno, todo tiene unos límites y prudencia y sentido común. Pues nos quedamos con esa recomendación, Sergio Herrero, muchísimas gracias. Abogado de Legalitas, te esperamos aquí cuando quieras, este es tu espacio y tu casa. Vosotros, nos vemos justo después de las Navidades, que pasen unas muy felices fiestas y nos vemos de nuevo aquí en Cambia Madrid. Muchísimas gracias.